Finge que soy el novio, le susurró al oído mientras ella temblaba frente al altar vacío. Nadie entendió por qué el hombre más poderoso de la ciudad se puso al lado de una novia abandonada. Lo que vino después, nadie lo vio venir. El órgano de la parroquia del Sagrado Refugio llevaba más de 40 minutos tocando la misma melodía, una y otra vez, como un disco rayado que se negaba a aceptar lo que todos en esa iglesia ya sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. El novio no iba a llegar. Camila Montalvo permanecía de pie frente al altar, con las manos aferradas a su ramo de flores, como si fuera lo único que la mantenía en pie, y probablemente lo era. Sus dedos temblaban contra los tallos, y cada segundo que pasaba era un martillo invisible golpeando su dignidad frente a 200 personas que habían venido a celebrar su felicidad. Pero no había felicidad, solo silencio, y ese silencio era más cruel que cualquier palabra. «Ya viene, seguro el tráfico está terrible», murmuró alguien en la tercera fila, con esa compasión forzada que solo sirve para hacer más evidente la catástrofe. Los murmullos comenzaron como susurros tímidos, pero fueron creciendo hasta convertirse en una marea de voces que llenaba cada rincón de la iglesia. Camila podía sentirlas todas, cada palabra, cada mirada, cada cabeza que se inclinaba hacia otra para comentar lo que estaba pasando. Pobre muchacha. Yo sabía que ese hombre no era de fiar. ¿Alguien lo llamó? El padre Tomás Aguilar se acercó a Camila con pasos cuidadosos, como quien se aproxima a alguien al borde de un precipicio. Era un hombre mayor, de voz profunda y mirada compasiva, que había oficiado cientos de bodas en esa misma iglesia. Pero nunca había tenido que decir lo que estaba a punto de decir. «Hija», susurró con la voz más gentil que encontró, «¿quieres que esperemos un poco más o prefieres que hable con los invitados?» Camila no respondió. No podía. Si abría la boca, sabía que lo primero que saldría no serían palabras, sino un sollozo que llevaría consigo los últimos fragmentos de su compostura. Así que solo negó con la cabeza, apretando los labios hasta que le dolieron. Su madre, doña Graciela Montalvo, estaba sentada en la primera fila. Era una mujer de manos curtidas por años de trabajo honesto, con ese tipo de fortaleza que solo las madres que han criado hijas solas conocen. Había cosido a mano los últimos detalles del vestido de Camila durante semanas, trabajando hasta la madrugada, porque no podían pagar una modista. Cada puntada llevaba una oración, una esperanza, un sueño de ver a su hija feliz. Ahora esas puntadas se sentían como cicatrices. Doña Graciela se levantó de su asiento con la dignidad de una reina, aunque por dentro estaba destrozada. Caminó hacia su hija, tomó su mano temblorosa y la apretó con fuerza. «Mírame», le dijo en voz baja pero firme, «no bajes la cabeza, tú no hiciste nada malo». «Mamá». La voz de Camila se quebró como cristal. «No, escúchame bien. Tú entraste a esta iglesia con la frente en alto y vas a salir de la misma manera. ¿Me oyes?» En la quinta fila, sentada entre ejecutivos y socios de la empresa donde Camila trabajaba, una mujer observaba todo con una sonrisa apenas disimulada. Isabela Montero era directora financiera de la Corporación Arteaga, y su presencia en esa boda no era casualidad ni cortesía. Había venido a presenciar exactamente esto. Sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje que decía, «Tal como lo planeamos». Él no apareció. El teléfono de Rodrigo Espinosa, el novio ausente, vibró en una mesa de hotel a kilómetros de distancia. Leyó el mensaje, miró por la ventana del lujoso restaurante donde se encontraba y tomó un largo trago de su copa. No había ni un gramo de remordimiento en su expresión, solo cálculo, solo ambición disfrazada de indiferencia. De vuelta en la iglesia, el murmullo se había convertido en un rugido contenido.
Los invitados del lado de Camila, la mayoría gente humilde del barrio donde ella creció, la miraban con dolor genuino. Los del lado del novio, empresarios y conocidos de buena posición, comenzaban a revisar sus relojes y a buscar las salidas con la mirada. Fue entonces cuando la puerta principal de la iglesia se abrió. Todas las cabezas se giraron al unísono, como movidas por un hilo invisible. La esperanza brilló por un instante en los ojos de Camila. Tal vez era Rodrigo, tal vez había una explicación, tal vez todo esto era solo un malentendido terrible. Pero no era Rodrigo. Sebastián Arteaga entró a la iglesia con pasos firmes y seguros. Era un hombre que llevaba el peso de un imperio corporativo sobre los hombros con la misma naturalidad con que otros cargan un abrigo. Su presencia llenaba cualquier espacio que ocupara, no por arrogancia, sino por esa autoridad silenciosa que solo tienen quienes han construido todo desde cero. Era el jefe de Camila, el fundador y presidente de la corporación Arteaga. Un hombre que rara vez asistía a eventos sociales y que jamás, en todos los años que llevaba al frente de su empresa, había mostrado interés personal en la vida de sus empleados. Hasta hoy, Sebastián recorrió el pasillo central con la mirada fija en Camila. Podía ver su espalda temblando, podía ver a su madre sosteniéndola, podía ver la humillación creciendo como una sombra que amenazaba con tragarla entera. Y algo dentro de él, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo, se encendió con una fuerza que lo tomó por sorpresa. «¿Qué hace aquí el señor Arteaga?», susurró uno de los ejecutivos a otro. «Él nunca viene a estas cosas». «Ni idea, pero algo pasa. Míralo». Sebastián llegó hasta el altar. Doña Graciela lo miró con desconfianza, posicionándose instintivamente entre él y su hija. No conocía personalmente a este hombre, pero sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. «Señora Montalvo». Sebastián inclinó la cabeza con respeto genuino. «Permítame un momento con Camila. Por favor». «¿Para qué?». Doña Graciela no se dio un centímetro. «Mi hija ya ha sufrido suficiente hoy». «Lo sé, y precisamente por eso estoy aquí». Camila finalmente se giró. Sus ojos estaban enrojecidos, sus pestañas húmedas, pero había algo más que dolor en su mirada. Había vergüenza. Esa vergüenza particular que solo siente alguien que ha sido abandonada frente al mundo entero. «Señor Arteaga». Su voz apenas era un hilo. «No debería estar aquí. Esto es humillante». Sebastián dio un paso más cerca. Lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Lo suficiente para que el mundo entero desapareciera por un instante. «Finge que soy el novio». Camila parpadeó. Creyó haber escuchado mal. «¿Qué? «Que finjas que soy el novio», repitió Sebastián con voz firme pero suave. «No voy a permitir que salgas de esta iglesia humillada. No mientras yo pueda evitarlo». «Usted no puede hacer eso». Camila sacudió la cabeza. «Esto no es un negocio, no es una junta directiva, es mi vida, mi desastre». «Exacto, es tu vida, y merece algo mejor que esto». Sebastián la miró directamente a los ojos. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Te estoy pidiendo que me dejes devolverte la dignidad que ese cobarde intentó quitarte». Las palabras cayeron sobre Camila como lluvia después de una sequía. Nadie, nunca, había hablado así por ella. Nadie había cruzado un pasillo entero frente a 200 personas para ofrecerle algo tan simple y tan poderoso como dignidad. Doña Graciela observaba el intercambio con ojos húmedos. No podía escuchar las palabras, pero podía leer el lenguaje de los cuerpos. Podía ver cómo los hombros de su hija, encorvados por el peso de la vergüenza, comenzaban a enderezarse. El padre Aguilar se acercó nuevamente. «Hija, ¿qué hacemos?». Camila miró a Sebastián durante un largo momento. En ese instante tomó la decisión más extraña de su vida. «Padre», dijo con una voz que encontró fuerza donde solo había ruinas, «el novio acaba de llegar». El murmullo en la iglesia se transformó en un estallido de confusión. Los invitados se miraban unos a otros sin entender. El jefe de la novia,
¿El millonario? ¿Qué estaba pasando? Isabela Montero dejó caer su teléfono. Su sonrisa se evaporó como si alguien hubiera apagado una luz. Esto no estaba en el plan. Esto no debía pasar. Sebastián se colocó junto a Camila frente al altar. No la tocó. No invadió su espacio. Solo estuvo ahí, firme como una roca en medio de una tormenta, ofreciendo su presencia como escudo contra la humillación. «Esto es una locura», susurró Camila sin mirarlo. «Las mejores decisiones siempre lo parecen», respondió él. El padre Aguilar los miraba alternadamente sin saber cómo proceder. Había oficializado bodas por décadas, pero nunca algo como esto. «Padre», Sebastián habló con calma, «no necesitamos una ceremonia, solo necesitamos un momento. Permítanos dirigirnos a los invitados». Aguilar, conmovido por algo que no podía explicar completamente, asintió y se hizo a un lado. Sebastián se giró hacia los 200 rostros que los observaban con mezcla de shock, curiosidad y fascinación. Su voz llenó la iglesia sin necesidad de micrófono. «Sé que muchos de ustedes están confundidos, sé que esto no es lo que esperaban, pero quiero que sepan algo sobre la mujer que está de pie a mi lado». Hizo una pausa, dejando que el silencio amplificara sus palabras. «Camila Montalvo es la persona más íntegra, trabajadora y valiente que he conocido en toda mi vida. Llegó a mi empresa sin contactos, sin recomendaciones, sin nada más que su talento y su determinación. Y en poco tiempo se convirtió en alguien indispensable, no porque hiciera lo que se le pedía, sino porque siempre hacía más, porque le importaba, porque tiene un corazón que este mundo no merece». Las lágrimas comenzaron a brotar en varios rostros de la audiencia. Doña Graciela se cubrió la boca con las manos, sus hombros temblando. Hoy, alguien que no vale la pena nombrar decidió que esta mujer no era suficiente. La voz de Sebastián se endureció. «Y quiero que quede claro frente a todos ustedes que están equivocados, profundamente equivocados». Se giró hacia Camila y por primera vez algo vulnerable cruzó su expresión. «No sé qué va a pasar después de hoy, no sé si esto tiene sentido, pero sé que no podía quedarme sentado viendo cómo alguien excepcional era destruida por alguien mediocre». Camila lo miraba con una mezcla de incredulidad, gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Pero esa palabra, dicha con la voz quebrada y los ojos brillantes, valió más que cualquier discurso. La iglesia estalló en aplausos. No los aplausos educados de una boda elegante, sino aplausos viscerales, nacidos del alivio y la emoción de presenciar algo genuinamente humano en un mundo lleno de apariencias. Pero en la quinta fila, Isabela Montero ya estaba marcando un número en su teléfono. Su mandíbula apretada y sus ojos entrecerrados contaban una historia completamente diferente. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron del otro lado. «Arteaga acaba de arruinar todo, y ahora necesitamos un nuevo plan, uno que los destruya a los dos, porque lo que nadie en esa iglesia sabía, ni siquiera Sebastián, era que el novio no había desaparecido por cobardía. Había desaparecido por dinero, y la persona que le había pagado estaba sentada a solo metros de distancia, aplaudiendo con las manos mientras planificaba la destrucción con el corazón. Los días que siguieron a lo ocurrido en la parroquia del Sagrado Refugio fueron los más extraños en la vida de Camila Montalvo, no por el dolor, que ya conocía bien, sino por el silencio, ese silencio particular que queda cuando el mundo entero ha presenciado tu humillación y no sabe si mirarte con lástima o con curiosidad. El apartamento donde vivía con su madre era pequeño, modesto, con paredes que guardaban más historias que espacio. Camila no había salido desde aquella tarde en la iglesia.
Se había encerrado en su habitación con el vestido de novia todavía colgado detrás de la puerta, como un fantasma que se negaba a irse. Doña Graciela tocó la puerta con los nudillos, suavemente, como llevaba haciendo cada mañana desde entonces. «Camila, tienes que comer algo». «No tengo hambre, mamá. No te pregunté si tenías hambre. Te dije que tienes que comer». Esa era doña Graciela, una mujer que no conocía la palabra rendición. Había criado a Camila sola, trabajando en lo que fuera necesario, cosiendo ropa ajena hasta la madrugada, limpiando casas los fines de semana. Nunca se quejó, nunca pidió nada, solo trabajó, amó y protegió, en ese orden, todos los días de su vida. Camila abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y el cabello desordenado. Se veía exactamente como alguien que ha pasado días enteros preguntándose qué hizo mal. «No hiciste nada mal», doña Graciela dijo, como si pudiera leer los pensamientos de su hija. «Y necesitas dejar de buscarte culpas que no te pertenecen. 200 personas, mamá. 200 personas me vieron parada ahí como una tonta, esperando a alguien que nunca llegó. Y esas mismas 200 personas vieron cómo te levantaste, vieron cómo no te derrumbaste. Eso es lo que van a recordar». Camila quiso creerle. Con todo su corazón quiso creerle, pero la vergüenza tiene una forma particular de instalarse en el pecho, como una piedra que no se mueve sin importar cuánto intentes respirar. Su teléfono había permanecido apagado desde aquella tarde. Cuando finalmente se atrevió a encenderlo, la avalancha fue inmediata. Mensajes de compañeros de trabajo, llamadas perdidas de números que no reconocía. Y entre todo ese ruido digital, un mensaje que le heló la sangre. Era de Rodrigo Espinosa. «Lo siento, no era personal. Algún día entenderás que fue lo mejor para los dos». Camila leyó esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Cada lectura era como tragar vidrio. No era personal. Dejarla plantada frente a todos los que amaba no era personal. Destruir el sueño que habían construido juntos durante años no era personal. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Quiso responder, quiso escribir algo devastador, algo que lo hiciera sentir una fracción del dolor que ella cargaba. Pero no lo hizo, porque doña Graciela le había enseñado algo que ninguna universidad del mundo enseña, que la dignidad se demuestra con lo que decides no decir. Borró el mensaje y apagó el teléfono nuevamente. Esa misma tarde, alguien tocó la puerta del apartamento. Doña Graciela abrió y se encontró frente a un hombre joven, de aspecto profesional, que sostenía un sobre con el logo de la Corporación Arteaga. «Buenas tardes, señora. Soy Marcos Villanueva, asistente del señor Arteaga. Traigo un mensaje para la señorita Montalvo». Doña Graciela tomó el sobre con desconfianza. No confiaba fácilmente en nadie, mucho menos en personas que llegaban con sobres de empresas millonarias. Pero algo en la expresión del joven, respetuosa y genuina, la hizo aceptarlo. «Dígale a su jefe que mi hija no está en venta», dijo antes de cerrar la puerta. Marcos parpadeó, sorprendido, pero asintió con respeto y se retiró. Dentro del sobre había una carta escrita a mano. No era un documento corporativo ni una oferta de empleo. Era una carta personal, con la caligrafía firme pero cuidadosa de alguien que había pensado mucho antes de escribir cada palabra. «Camila, sé que lo que hice en la iglesia fue inesperado, probablemente inapropiado, tal vez incluso una locura. No te escribo para justificarme. Te escribo porque necesitas saber algo. Lo que dije frente a todos no fue actuación. Cada palabra fue verdad. Eres la persona más valiosa de mi empresa y me niego a ver cómo alguien apaga esa luz. Cuando estés lista, necesito hablar contigo, no como tu jefe, como alguien que entiende lo que es perderlo todo frente a los ojos del mundo. Sebastián». Camila leyó la carta sentada en el borde de su cama. Las lágrimas cayeron sobre el papel, desdibujando algunas letras.
No por tristeza esta vez, sino por algo que no había sentido en días. La sensación de que alguien la veía, no como víctima, no como la novia abandonada, sino como persona. ¿Qué dice? Doña Graciela se asomó desde la puerta. Dice que quiere hablar conmigo. ¿Y tú quieres hablar con él? Camila guardó la carta en el cajón de su mesa de noche. Todavía no lo sé, pero lo que sí sabía era que no podía seguir encerrada para siempre. El mundo seguía girando. Las cuentas seguían llegando, y su madre seguía trabajando el doble para compensar la ausencia de un ingreso que Camila necesitaba recuperar. Días después, Camila regresó a la Corporación Arteaga. El edificio de la corporación era una torre imponente en el centro financiero de la ciudad. Camila había trabajado ahí como asistente ejecutiva, un puesto que había conseguido sin contactos ni recomendaciones, simplemente presentándose a la entrevista con una determinación que impresionó al mismo Sebastián Arteaga. Caminar por el vestíbulo esa mañana fue como atravesar un campo de minas invisible. Cada mirada que recibía tenía peso. Algunos compañeros le sonreían con compasión genuina. Otros desviaban la vista rápidamente, incómodos con su presencia, como si la humillación fuera contagiosa. «Camila, qué bueno verte». Renata Solís, la recepcionista, fue la primera en recibirla con calidez sincera. «Este lugar no es igual sin ti». «Gracias, Renata, es bueno estar de vuelta», mintió Camila con la mejor sonrisa que pudo construir. El ascensor la llevó al piso ejecutivo. Cada número que se iluminaba en el panel era un latido más rápido en su pecho. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que vio fue a Isabela Montero. Isabela estaba parada junto a la máquina de café con dos ejecutivos, riendo de algo que probablemente no era gracioso. Pero cuando vio a Camila salir del ascensor, su risa se detuvo como si alguien hubiera cortado el sonido. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que destilaba algo que las personas educadas llamarían ironía, pero que en realidad era crueldad disfrazada. La novia del año decidió volver. Los dos ejecutivos se removieron incómodos. Uno tosió. El otro descubrió algo fascinante en su taza de café. Camila se detuvo. Cada célula de su cuerpo le gritaba que respondiera, que pusiera a esa mujer en su lugar, que demostrara que no era la persona frágil que todos creían. Pero respiró profundamente y recordó las palabras de su madre. La dignidad se demuestra con lo que decides no decir. «Buenos días, Isabela», respondió con voz serena. «Es bueno estar de vuelta». Y siguió caminando, con la espalda recta, con los pasos firmes, sin darle a Isabela la satisfacción de una reacción. Pero Isabela no estaba acostumbrada a ser ignorada, y eso la enfurecía más que cualquier confrontación. La oficina de Sebastián Arteaga estaba al final del pasillo principal, una puerta doble que pocos empleados cruzaban sin sentir cierta reverencia. Camila tocó con los nudillos, suavemente, como si no estuviera segura de querer estar ahí. «Adelante». Sebastián estaba de pie junto al ventanal que daba a la ciudad. La luz de la mañana entraba sin filtros, iluminando su perfil concentrado. Cuando vio a Camila en la puerta, algo cambió en su expresión. No fue alivio exactamente, fue algo más cercano a la gratitud. «Viniste», dijo simplemente. «Vine», respondió ella. «Pero necesito que entienda algo, señor Arteaga. Lo que pasó en la iglesia fue lo más inesperado que me ha pasado en la vida, y le estoy agradecida, profundamente, pero no puedo pretender que eso no cambió las cosas entre nosotros profesionalmente». Sebastián asintió. «Tienes razón, las cambió, y por eso necesitaba hablar contigo». Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta. «Dentro de poco tiempo, la Corporación Arteaga cerrará la negociación más importante de su historia, una alianza estratégica con el Grupo Meridional, la firma de inversiones más grande del continente. Si esta alianza se concreta, significará miles de empleos nuevos, expansión internacional y la consolidación de todo lo que he construido».
¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Sebastián la miró directamente. El director del Grupo Meridional es un hombre tradicional, de los que creen que un líder sin familia es un líder incompleto. Ha rechazado 2 veces mis propuestas porque, según sus palabras, no confía en un hombre que no tiene a nadie por quien luchar. Camila comenzó a entender, y no le gustó lo que estaba entendiendo. Me está pidiendo que finja ser su pareja. Te estoy pidiendo que me ayudes a salvar esta empresa, y a cambio te ofrezco algo que sé que necesitas. Estabilidad financiera para ti y para tu madre. Un puesto directivo real con el salario que mereces. Y la oportunidad de demostrarle a todos los que dudaron de ti que Camila Montalvo no es alguien a quien se pueda desechar. Las palabras flotaron entre ellos como humo. Camila sentía su corazón dividido entre la indignación y algo que se parecía peligrosamente a la tentación. Esto es una locura. Dijo exactamente lo mismo que había dicho en la iglesia. Y Sebastián respondió exactamente lo mismo. Las mejores decisiones siempre lo parecen. Camila se sentó en la silla frente al escritorio, procesando todo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se firme la alianza. Semanas. Tal vez un poco más. ¿Y después? Después cada uno sigue su camino, sin obligaciones, sin ataduras, solo 2 personas que se ayudaron mutuamente cuando el mundo les dio la espalda. ¿Cuándo dice que el mundo le dio la espalda? Camila lo miró con curiosidad genuina. Usted es Sebastián Arteaga. Tiene todo lo que cualquiera podría desear. Una sombra cruzó el rostro de Sebastián. Sus ojos, que un momento antes habían sido firmes y seguros, se oscurecieron con algo que Camila reconoció inmediatamente. Dolor. El mismo dolor que ella cargaba, pero disfrazado con trajes caros y oficinas lujosas. Tener todo no significa no haber perdido todo alguna vez, dijo con una voz que sonó como una puerta que se abre apenas una rendija antes de volver a cerrarse. Pero esa es una historia para otro momento. El silencio que siguió fue largo, denso, cargado de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno estaba listo para dar. Necesito pensarlo, Camila finalmente dijo levantándose. Tómate el tiempo que necesites, pero Camila la detuvo antes de que llegara a la puerta. Hay algo más que deberías saber, algo sobre Rodrigo. Camila se congeló con la mano en la manija. ¿Qué hay con Rodrigo? Mi equipo de seguridad investigó por qué no llegó a la iglesia. No fue un impulso de último momento. No fue miedo ni cobardía. Sebastián hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Rodrigo recibió una transferencia bancaria considerable la noche anterior a la boda, de una cuenta corporativa que mi equipo aún está rastreando. Alguien le pagó para que no apareciera. El suelo bajo los pies de Camila pareció desaparecer. ¿Alguien le pagó? ¿Quién haría algo así? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Pero quien sea, tiene acceso a información privilegiada dentro de mi empresa. Camila lo miró con una mezcla de horror y determinación que Sebastián no había visto antes en nadie. Acepto, dijo con voz firme. ¿Aceptas? Su propuesta, la acepto. Pero no por el dinero ni por el puesto. La acepto porque quiero mirar a la cara a la persona que destruyó mi vida y preguntarle por qué. Sebastián asintió lentamente. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, acababan de sellar un pacto que cambiaría mucho más que una negociación empresarial. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, Isabela Montero entraba a una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta con llave, sacó un teléfono que no era el suyo y marcó un número. Ella aceptó volver a la empresa, dijo sin saludo previo. Y Arteaga está investigando la transferencia. La voz al otro lado de la línea era masculina, calmada, con ese tono de quien está acostumbrado a controlar situaciones desde las sombras. Entonces acelera el plan. Si Arteaga descubre quién está detrás, perdemos todo. ¿Y la chica? La chica es lo de menos. El objetivo siempre fue Arteaga. Ella solo fue la herramienta para debilitarlo.
Isabela colgó y se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Porque lo que nadie sabía todavía, ni Camila, ni Sebastián, ni siquiera Rodrigo, era que la boda destruida no había sido el final de nada. Había sido apenas el comienzo de algo mucho más oscuro, y las piezas de ese tablero invisible estaban a punto de moverse de una manera que nadie podría haber anticipado. La primera aparición pública de Camila Montalvo y Sebastián Arteaga como pareja fue en el evento más importante del calendario empresarial de la ciudad, la gala anual de la Fundación Esperanza Dorada, celebrada en el gran salón del Hotel Imperial Velázquez. Era el tipo de evento donde las fortunas se medían en sonrisas calculadas y los apretones de manos valían más que contratos firmados. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, la orquesta tocaba melodías que envolvían las conversaciones en una elegancia casi irreal, y cada mesa estaba ocupada por personas que movían los hilos invisibles de la economía. Camila nunca había pisado un lugar así. Estaba de pie frente al espejo del vestidor privado que Sebastián había reservado para ella en el hotel. El vestido que llevaba era sobrio pero elegante, escogido por ella misma con el poco presupuesto que tenía, porque se había negado rotundamente a que Sebastián le comprara uno. «Si voy a hacer esto, lo hago siendo yo», le había dicho cuando él ofreció enviarle algo de una boutique exclusiva. «No necesito disfrazarme de alguien que no soy para estar a tu lado». Sebastián había sonreído. Una sonrisa genuina, de esas que Camila sospechaba que el mundo rara vez le veía. Ahora, frente al espejo, Camila respiraba profundamente, intentando controlar el temblor de sus manos. No era miedo lo que sentía, era la certeza de que estaba a punto de entrar a un mundo que no le pertenecía, rodeada de personas que probablemente la juzgarían antes de que abriera la boca. Un golpe suave en la puerta. ¿Lista? La voz de Sebastián llegó desde el otro lado. ¿Se puede estar lista para algo así? No, pero se puede fingir muy bien. Y tú eres mejor de lo que crees. Cuando Camila abrió la puerta, Sebastián se quedó en silencio un momento más largo del necesario. No dijo nada sobre cómo se veía. No hizo un cumplido superficial, solo la miró con una expresión que decía más que cualquier palabra y ofreció su brazo. «Vamos». La entrada al salón principal fue como cruzar un umbral hacia otra dimensión. Las cabezas se giraron. Los murmullos comenzaron antes de que sus pies tocaran la alfombra. Sebastián Arteaga, el empresario más poderoso de la ciudad, el viudo solitario que jamás había llevado a nadie a un evento público desde la pérdida de su esposa, acababa de entrar del brazo de una mujer que nadie reconocía. «¿Quién es ella?», susurraban en las mesas. «Es su asistente, ¿no? La de la boda fallida. La novia que dejaron plantada. No puede ser». Camila escuchaba todo. Cada susurro era una aguja pequeña pero precisa. Pero mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de su madre, recordando que había sobrevivido algo peor que murmullos de desconocidos. Sebastián la guió entre las mesas con naturalidad, saludando a socios, estrechando manos, presentando a Camila no como su asistente, sino como su compañera. La palabra sonaba extraña en su boca, como un traje nuevo que todavía no se ajustaba del todo. Pero la decía con una convicción que hacía imposible cuestionarla. Fue entonces cuando lo vio. Rodrigo Espinosa estaba de pie junto a la barra, con una copa en la mano y esa sonrisa encantadora que alguna vez había conquistado el corazón de Camila. No estaba solo. A su lado había un hombre mayor, canoso, de presencia imponente. Don Emilio Bracamonte, director general del Grupo Meridional, el mismo grupo con el que Sebastián necesitaba cerrar la alianza. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué hace Rodrigo aquí?», susurró a Sebastián sin mover los labios, manteniendo la sonrisa como una máscara perfecta.
Sebastián lo había visto antes que ella. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz permaneció calmada. No lo sé, pero no es coincidencia. Rodrigo los vio acercarse, y lo que hizo a continuación fue algo que Camila jamás habría anticipado. No se escondió, no desvió la mirada. Se acercó directamente hacia ellos con don Emilio a su lado, extendiendo la mano, como si no hubiera pasado absolutamente nada. «Sebastián, qué gusto verte», dijo con esa cordialidad estudiada que solo los mentirosos expertos pueden mantener. Luego miró a Camila y su sonrisa se amplió. «Camila, te ves espléndida». El descaro fue tan absoluto que Camila sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Este hombre, que la había dejado temblando frente a un altar vacío, que le había enviado un mensaje diciendo que no era personal, ahora le decía que se veía espléndida, como si fueran viejos amigos reunidos en una cena casual. Sebastián dio un paso adelante, posicionándose ligeramente frente a Camila. No fue un gesto agresivo, fue protector. «Rodrigo, no esperaba verte aquí». «Las cosas cambian rápido en el mundo de los negocios», Rodrigo respondió sin perder la compostura. «Don Emilio tuvo la gentileza de invitarme como su asesor de nuevas inversiones». Don Emilio Bracamonte extendió su mano hacia Sebastián con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se ajuste a sus tiempos. «Señor Arteaga, finalmente nos conocemos en persona. He escuchado mucho sobre usted y su corporación, y debo admitir que el joven Espinosa, aquí presente, ha sido muy persuasivo sobre las oportunidades de colaboración». Las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en la mente de Camila con una claridad aterradora. Rodrigo no solo la había abandonado, se había reposicionado. Había usado el tiempo desde la boda para infiltrarse exactamente donde más daño podía hacer, junto al hombre que Sebastián necesitaba como aliado. «Es un placer, don Emilio». Sebastián estrechó su mano con firmeza. «Permítame presentarle a Camila Montalvo, mi compañera». Don Emilio miró a Camila con esos ojos evaluadores que tienen los hombres de negocios, ojos que miden, pesan y catalogan a las personas en segundos. Pero cuando Camila le devolvió la mirada sin vacilar, sin bajar los ojos, algo cambió en su expresión. «Señorita Montalvo», dijo con una calidez inesperada, «tengo la costumbre de juzgar a las personas por cómo sostienen la mirada. Y usted acaba de ganarse mi respeto». «Gracias, don Emilio. Mi madre siempre dice que los ojos que no esquivan son los que no tienen nada que esconder». Don Emilio soltó una carcajada genuina. Me gusta mucho. Sebastián, su compañera, tiene más carácter que la mitad de los empresarios en este salón». Rodrigo observaba el intercambio con una sonrisa congelada. Esto no estaba saliendo como él había planeado. Se suponía que Camila estaría destruida, escondida, invisible. No aquí, no del brazo de Arteaga, no impresionando a don Emilio con una sola frase. La cena transcurrió con esa tensión particular que solo existe cuando personas que se odian comparten la misma mesa con sonrisas educadas. Camila fue ubicada junto a Sebastián, frente a Rodrigo y don Emilio. Cada plato servido era un round invisible de una batalla que nadie más podía ver. Durante el postre, don Emilio se dirigió a Camila directamente. «Señorita Montalvo, Rodrigo me comentó que usted trabajaba como asistente en la Corporación Arteaga. ¿Es cierto?» Camila sintió la trampa en la pregunta. Rodrigo estaba intentando reducirla, recordarle a todos que era solo una empleada, nadie importante. «Es cierto», respondió Camila con tranquilidad. «Empecé como asistente, llegué sin contactos, sin recomendaciones, con nada más que ganas de trabajar. Y en ese camino aprendí algo que ningún título universitario puede enseñar, que el valor de una persona no está en su cargo sino en su compromiso». Don Emilio dejó su tenedor sobre el plato, genuinamente interesado. «Continúe».
La Corporación Arteaga no es solo números y contratos, don Emilio. Es personas, familias que dependen de cada decisión que se toma en esas oficinas. Yo he visto de cerca cómo el señor Arteaga toma esas decisiones y puedo decirle algo con absoluta certeza. No encontrará un aliado más íntegro en todo el continente. El silencio que siguió fue elocuente. Sebastián miraba a Camila con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Rodrigo apretaba su copa con fuerza y don Emilio asentía lentamente, como quien acaba de escuchar exactamente lo que necesitaba oír. «Señor Arteaga», don Emilio habló finalmente, «creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Le parece si nos reunimos la próxima semana en mis oficinas?» Sebastián asintió, controlando la emoción detrás de una expresión profesional. «Será un honor». Cuando don Emilio se retiró a saludar a otros invitados, Rodrigo se quedó solo frente a ellos. La máscara de cordialidad se deslizó de su rostro como cera derretida. «Bonito espectáculo», murmuró mirando a Camila. «Pero tú y yo sabemos que esto es una farsa». «Lo único que fue una farsa fueron los años que pasé creyendo que eras un hombre decente», Camila respondió sin alzar la voz, sin perder la calma, sin darle el poder de alterarla. Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Crees que no sé lo que están haciendo? ¿Fingir ser pareja para impresionar a Bracamonte? Es patético». Lo patético es abandonar a alguien en un altar y luego aparecerse en una gala como si nada hubiera pasado. Sebastián intervino con voz baja pero cortante. «Rodrigo, no sé qué estás buscando aquí, pero te sugiero que lo busques lejos de nosotros». Rodrigo los miró alternadamente, su sonrisa ahora completamente desaparecida. «Esto no ha terminado», dijo antes de darse la vuelta y perderse entre la multitud. Cuando se fue, Camila exhaló un temblor que había estado conteniendo durante toda la conversación. Sus manos temblaban bajo la mesa. «Lo hiciste increíble», Sebastián dijo suavemente. «Estoy temblando. Lo sé, pero temblaste con dignidad. Y eso es más valiente que no temblar en absoluto». Camila lo miró, y en ese momento, en medio de un salón lleno de extraños, sintió algo que no esperaba sentir. No gratitud, no alivio, algo más profundo, algo que la asustó porque no tenía nombre todavía. La gala continuó, pero Camila necesitaba aire. Se disculpó y caminó hacia el balcón del hotel, donde la brisa nocturna le golpeó el rostro como una caricia después de horas de tensión. No esperaba encontrar a nadie ahí, pero había alguien. Una mujer mayor, elegante, sentada en una banca con la mirada perdida en las luces de la ciudad. Cuando escuchó los pasos de Camila, levantó la vista. «Perdón, no quería interrumpir». Camila se disculpó. «No interrumpes nada, querida. Solo estoy aquí huyendo de la hipocresía de allá adentro». La mujer sonrió con una calidez que contrastaba con la frialdad del evento. «Soy Esperanza Villaseñor, fundadora de esta gala, que lleva mi nombre pero que ya no me reconoce». «Camila Montalvo», extendió su mano. «Ah, tú eres la joven que llegó con Sebastián». Esperanza la evaluó con ojos que habían visto décadas de verdades y mentiras. «Lo conozco desde que era un muchacho, antes de que el mundo lo convirtiera en lo que es ahora. Usted lo conoce bien. Lo suficiente para saber que no ha traído a nadie a un evento desde que perdió a Luciana». La mujer pausó y su expresión se suavizó con tristeza. «¿Te habló de ella?» Camila negó con la cabeza. Luciana era su esposa, la luz de su vida, como él solía decir. Murió de una enfermedad que se la llevó lentamente, día a día, frente a sus ojos. Sebastián se quedó a su lado hasta el último respiro. Y cuando ella se fue, algo dentro de él se apagó. Se dedicó al trabajo como un hombre que huye de su propia casa porque cada rincón le recuerda lo que perdió. Las palabras de Esperanza cayeron sobre Camila como una revelación silenciosa. Ahora entendía. La frase que Sebastián había dicho en su oficina, esa puerta que se abrió apenas una rendija.
Tener todo no significa no haber perdido todo alguna vez. No hablaba de dinero ni de negocios, hablaba de amor, hablaba de Luciana. Por eso lo que hizo en esa iglesia contigo fue tan extraordinario. Esperanza continuó, porque Sebastián Arteaga no actúa por impulso. Si cruzó esa iglesia para ponerse a tu lado, es porque vio en ti algo que lo hizo sentir algo que creía muerto. Camila no supo qué responder. Se quedó mirando las luces de la ciudad, procesando una verdad que cambiaba todo lo que creía saber sobre el hombre con quien había sellado un pacto de mentiras. Porque ahora sabía que para Sebastián esto nunca había sido solo un negocio, y eso lo hacía todo más complicado y más real. La reunión con don Emilio Bracamonte estaba programada para la semana siguiente en las oficinas del Grupo Meridional. Sebastián había pasado días preparando cada detalle, cada cifra, cada proyección, pero lo que más lo inquietaba no eran los números. Era algo que don Emilio había dicho por teléfono al confirmar la cita. Traiga a su compañera, Arteaga. Me interesa conocer mejor a la mujer que lo acompaña. En mis negocios, la familia importa tanto como las finanzas. Camila recibió la noticia sentada en su escritorio de la corporación, con una pila de documentos que necesitaban ser organizados antes del mediodía. Cuando Sebastián le dijo lo que don Emilio había pedido, su primera reacción fue soltar una risa nerviosa. ¿Quiere que vaya a una reunión de negocios multimillonaria? ¿Yo? No quiere que vayas como decoración, Camila. Quiere conocerte. Le causaste una impresión genuina en la gala, y eso, créeme, no le pasa seguido a don Emilio. Impresión genuina siendo alguien que estoy fingiendo ser. Sebastián se detuvo. La miró con esa intensidad que tenía la costumbre de desarmarla. Lo único que estamos fingiendo es la relación. Todo lo demás, lo que dijiste en la gala, cómo lo dijiste, quién eres cuando hablas, eso es absolutamente real. Y es exactamente lo que don Emilio vio. Camila quiso discutir, pero algo en esas palabras la detuvo. Porque tenía razón. Ella no había actuado frente a don Emilio. Había sido ella misma. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, se sentía suficiente. Esa noche, Camila llegó al apartamento que compartía con su madre y encontró a doña Graciela sentada en la mesa del comedor con las gafas puestas y una aguja en la mano. Estaba arreglando una blusa que había perdido un botón porque doña Graciela no tiraba nada que pudiera ser reparado. «Mamá, necesito contarte algo». Doña Graciela no levantó la vista de su costura. «Si es sobre ese hombre rico, ya lo sé. Se nota en tu cara cada vez que vuelves del trabajo. No es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces cuéntame qué es». Camila se sentó frente a ella y, por primera vez, le contó todo. El acuerdo con Sebastián, la farsa, la alianza con el Grupo Meridional, la aparición de Rodrigo en la gala, todo. Doña Graciela escuchó sin interrumpir, su aguja moviéndose con precisión mecánica mientras procesaba cada palabra. Cuando Camila terminó, el silencio duró lo suficiente para que el reloj de pared sonara 2 veces. ¿Me estás diciendo que estás fingiendo ser la novia de tu jefe millonario para cerrar un negocio? Sí. Y él te está pagando por eso. Me ofreció un ascenso y estabilidad financiera. Pero no acepté por eso, mamá. Acepté porque quiero descubrir quién le pagó a Rodrigo para dejarme en el altar. Doña Graciela finalmente dejó la aguja sobre la mesa. Se quitó las gafas y miró a su hija con esos ojos que habían visto más verdades que mentiras en esta vida. Hija, ¿sabes cuál es el problema de jugar con fuego vestida de papel? Que no importa cuánto cuidado tengas, al final siempre te quemas. Lo sé, mamá. No lo sabes, porque si lo supieras, verías lo que yo veo cada vez que dices el nombre de ese hombre. Camila sintió el calor subiendo a sus mejillas. No sé de qué hablas. Hablo de que la mentira más peligrosa no es la que le cuentas al mundo, es la que te cuentas a ti misma. Las palabras de doña Graciela se instalaron en el pecho de Camila como semillas
que tardarían en germinar, pero que, cuando lo hicieran, cambiarían todo. Días después, Camila y Sebastián llegaron a las oficinas del Grupo Meridional. El edificio era una estructura moderna que parecía diseñada para intimidar. Pisos de mármol, paredes de vidrio, recepcionistas que hablaban en susurros, como si el silencio fuera parte del código de vestimenta. Don Emilio los recibió personalmente en la puerta de su oficina, algo que, según murmuró su propia secretaria, no hacía nunca. «Señor Arteaga, señorita Montalvo, bienvenidos. Pasen, por favor». La oficina de don Emilio era inmensa, pero lo que más llamó la atención de Camila no fueron los cuadros ni los muebles costosos. Fue una fotografía enmarcada en su escritorio. Una mujer de sonrisa luminosa junto a un don Emilio mucho más joven, ambos abrazados en lo que parecía una plaza de pueblo. Don Emilio notó su mirada. «Mi esposa, Aurora. Nos conocimos cuando yo no tenía un centavo y ella vendía pan en el mercado de su pueblo. Me dijo que sí, antes de que yo pudiera ofrecerle algo más que mis manos para trabajar». «Es hermosa», Camila dijo con sinceridad. Lo era. Se fue hace años, pero cada decisión que tomo sigue pasando por su filtro. Me pregunto, ¿Aurora aprobaría esto? Si la respuesta es no, no lo hago. Así de simple. Sebastián observaba el intercambio en silencio, pero Camila pudo notar algo en su expresión. Un destello de dolor que cruzó sus ojos como un relámpago breve pero inconfundible. Luciana. Estaba pensando en Luciana. La reunión comenzó con proyecciones, cifras, estrategias de expansión. Sebastián hablaba con la precisión de quien ha dedicado su vida entera a construir algo sólido. Pero don Emilio, aunque escuchaba con atención, parecía estar esperando algo más. «Las cifras son impecables, Arteaga. Su empresa es sólida, pero tengo una pregunta que no está en ninguna presentación. Adelante, ¿por qué hace lo que hace? No me refiero al dinero, me refiero a la razón real, la que lo mantiene despierto cuando todo el mundo duerme». Sebastián guardó silencio. Era la clase de pregunta que podía responder con una frase corporativa ensayada. Pero algo en la presencia de don Emilio, en esa foto de Aurora sobre el escritorio, en la mirada de Camila a su lado, lo empujó hacia un lugar que rara vez visitaba. «Mi esposa se llamaba Luciana», comenzó con una voz que sonaba diferente, despojada de la armadura profesional. «Cuando la diagnosticaron, los mejores especialistas del país me dijeron que no había nada que hacer, pero yo no acepté eso. Busqué tratamientos experimentales, contacté hospitales internacionales, gasté cada recurso que tenía, y aún así no fue suficiente. El silencio en la oficina se volvió sagrado. Luciana murió en mis brazos una madrugada, y lo último que me dijo fue: «No construyas muros, Sebastián. Construye puentes, porque los muros solo protegen la soledad». Esa frase es la razón por la que hago lo que hago. Cada empleo que genero, cada comunidad que mi empresa toca es un puente que construyo para no traicionar la última voluntad de la mujer que amé. Don Emilio tenía los ojos húmedos. Camila sentía las lágrimas rodando por sus mejillas sin poder detenerlas. No era actuación, no era estrategia. Era la verdad desnuda de un hombre que cargaba un dolor inmenso y lo había transformado en propósito. Aurora me dijo algo parecido antes de irse. Don Emilio habló después de un largo silencio, su voz gruesa con emoción. «El dinero se acaba, Emilio, pero lo que construyes con amor, eso es eterno. Llevamos décadas construyendo imperios financieros, usted y yo. Pero creo que lo que realmente nos une es que ambos construimos sobre los cimientos de mujeres extraordinarias que ya no están». Se levantó de su silla y extendió la mano hacia Sebastián. «Tiene mi alianza, Arteaga, no por las cifras, sino porque confío en un hombre que todavía honra a quien amó».
Sebastián estrechó su mano con una firmeza que ocultaba el temblor interno. No lo defraudaré, don Emilio. Lo sé, porque ella no se lo permitiría. Cuando salieron del edificio, Camila caminaba en silencio junto a Sebastián. Las calles estaban llenas de ruido, de gente apresurada, de vida cotidiana. Pero entre ellos existía una burbuja de quietud que ninguno quería romper. Gracias, Camila finalmente dijo. ¿Por qué? Por confiarme algo tan importante. Lo de Luciana, no tenías que hacerlo. Sebastián caminó unos pasos más antes de responder. Llevo años cargando esa historia como un peso, pero hoy, al decirla frente a ti, se sintió diferente. Se sintió como si por primera vez no estuviera cargándola solo. Camila sintió ese algo innombrable otra vez, esa sensación que había aparecido en la gala y que ahora crecía con una fuerza que ya no podía ignorar. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián vibró. Era un mensaje del licenciado Aurelio Ponce, el abogado principal de la Corporación Arteaga. Sebastián, necesito verte urgente. Encontramos el origen de la transferencia que recibió Espinosa, y no te va a gustar lo que descubrimos. Sebastián leyó el mensaje y su expresión cambió completamente. La vulnerabilidad que había mostrado minutos antes fue reemplazada por algo más duro, más frío. ¿Qué pasa?, Camila preguntó, alarmada por el cambio. Aurelio rastreó el dinero que le pagaron a Rodrigo. La transferencia salió de una cuenta fantasma, pero lograron conectarla con una cuenta corporativa. ¿De qué empresa? Sebastián la miró y en sus ojos había una mezcla de rabia y algo que se parecía al dolor de una traición. De la mía. La transferencia salió de una cuenta interna de la Corporación Arteaga. Camila sintió que el mundo se detenía. Alguien dentro de tu propia empresa le pagó a Rodrigo para que me dejara plantada. No solo eso. Aurelio revisó los movimientos de esa cuenta. Hay más transferencias, más pagos, a personas que todavía no identificamos. Quien está detrás de esto no solo quiso destruir tu boda, Camila, está desviando fondos de mi corporación, me está robando mientras me mira a la cara todos los días. El silencio entre ellos cambió de naturaleza. Ya no era la quietud cómoda de dos personas conectándose. Era la calma tensa que precede a una tormenta. ¿Tienes sospechosos?, Camila preguntó. Solo 3 personas en toda la empresa tienen acceso a esa cuenta. Aurelio, mi contador general, y... Se detuvo. Cerró los ojos por un instante, como si la siguiente palabra le costara un esfuerzo físico. ¿Y quién, Sebastián? Isabela Montero. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, expandiendo ondas que iban a alcanzar lugares que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Porque si Isabela era quien estaba detrás de todo, significaba que la mujer que sonreía cada mañana en los pasillos de la corporación, que asistía a las reuniones de directiva, que firmaba reportes financieros, no era solo una rival de oficina. Era una enemiga que llevaba años planeando algo mucho más grande que una boda arruinada. Y ahora que Sebastián y Camila estaban buscando la verdad, esa enemiga iba a hacer todo lo necesario para asegurarse de que nunca la encontraran. La oficina del licenciado Aurelio Ponce estaba en el segundo piso de la Corporación Arteaga, lejos del bullicio ejecutivo, rodeada de archiveros que guardaban años de historia legal. Era un hombre meticuloso, de esos que leen cada línea de cada contrato 3 veces antes de firmar, y que nunca levantaba la voz porque sabía que los hechos bien presentados gritan solos. Cuando Sebastián y Camila entraron, Aurelio ya tenía todo desplegado sobre su escritorio, carpetas abiertas, estados de cuenta impresos, un mapa de conexiones dibujado a mano en una hoja enorme que cubría la mitad de la mesa. «Cierra la puerta», fue lo primero que dijo. Sin saludo, sin formalidad, solo urgencia. Sebastián obedeció y se sentó frente al escritorio.
Camila permaneció de pie, los brazos cruzados, observando el despliegue de documentos con una mezcla de fascinación y temor. «Lo que voy a decirles no sale de esta oficina», Aurelio comenzó, señalando los estados de cuenta. «Llevo días rastreando los movimientos de la cuenta interna que mencioné. La transferencia a Espinoza fue solo la punta del iceberg. ¿Qué más encontraste?», Sebastián preguntó con esa calma peligrosa que adoptaba cuando la situación era grave. «En los últimos meses se han realizado múltiples transferencias desde esa cuenta hacia destinos diferentes. Montos pequeños al principio, lo suficientemente discretos para no activar ninguna alarma, pero con el tiempo fueron creciendo. En total, estamos hablando de una cantidad significativa desviada de los fondos corporativos». Camila sintió un escalofrío. «¿Y todo apunta a Isabela?», Aurelio levantó la mano. «Ahí es donde se complica. Isabela tiene acceso a esa cuenta, sí, pero no es la única que ha realizado movimientos. Las transferencias están autorizadas con una firma digital que cambia de origen. A veces parece venir de la oficina de Isabela, otras veces de terminales que ni siquiera están registradas en el sistema. Alguien está usando su acceso», Sebastián dedujo, «o ella está cubriendo sus huellas de manera sofisticada». «Exacto, y hay algo más». Aurelio sacó una hoja separada del resto, como si contuviera información que requería tratamiento especial. «Una de las transferencias no fue hacia una cuenta bancaria, fue un pago a una empresa de investigación privada llamada Halcón Consultores. No existe registro público de esa empresa, es una fachada. ¿Para qué contrataría a alguien una empresa de investigación fantasma?», Camila preguntó. Aurelio la miró directamente. «Para investigarte a ti y a Sebastián, quien está detrás de esto, no solo está robando dinero, está recopilando información personal de ambos, movimientos, rutinas, contactos, todo». El silencio que cayó en la oficina fue aplastante. Camila sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Ya no era solo una conspiración financiera, era algo personal. Alguien los estaba vigilando. «Necesitamos pruebas directas», Sebastián dijo finalmente, su voz endurecida como acero. «Todo lo que tienes es circunstancial. Si confrontamos a Isabel ahora, negará todo y destruirá las evidencias. Por eso tengo un plan». Aurelio se reclinó en su silla. «Pero no les va a gustar. Habla. Necesitamos que Isabela se exponga sola. Y la única forma de lograrlo es darle exactamente lo que quiere, una oportunidad perfecta para actuar». «Estás hablando de una trampa», Camila comprendió. «Estoy hablando de justicia con estrategia. Si filtramos información falsa sobre la alianza con el Grupo Meridional, información que solo Isabela pueda acceder y esa información aparece donde no debería, tendremos la prueba irrefutable de que ella es la fuente». Sebastián procesó la propuesta en silencio. Era arriesgado. Si Isabela sospechaba algo, no solo destruiría las evidencias, sino que podría acelerar cualquier plan que tuviera en marcha. «Hazlo», decidió. «Pero necesito que Camila esté protegida en todo momento. Si alguien la está vigilando, no quiero que esté expuesta». «Puedo cuidarme sola», Camila intervino con firmeza. «No dudo de eso. Pero esto ya dejó de ser un juego de oficina, Camila. Quien está detrás de esto tiene recursos, tiene información y no tiene escrúpulos. No voy a arriesgar tu seguridad». Había algo en la forma en que Sebastián dijo esas palabras que fue más allá de la protección profesional. Camila lo sintió, Aurelio lo notó, y ninguno de los tres lo mencionó. El plan se puso en marcha al día siguiente. Aurelio creó un documento confidencial falso que detallaba supuestos problemas financieros en la alianza con el Grupo Meridional. Según el documento, don Emilio Bracamonte estaba reconsiderando el acuerdo debido a irregularidades encontradas en las cuentas de la corporación Arteaga. Era información explosiva. El tipo de información que, si llegaba a las manos equivocadas,
podía destruir la reputación de Sebastián y hundir la negociación. El documento fue colocado en el sistema interno con acceso restringido. Solo 3 personas podían verlo: Aurelio, el contador general Ricardo Fuentes y, por supuesto, Isabela Montero. Ahora solo quedaba esperar. Mientras la trampa se preparaba en silencio, Camila vivía una tormenta diferente. Esa tarde, al llegar a su apartamento, encontró a doña Graciela sentada en la sala con un sobre en las manos y una expresión que Camila no le había visto nunca. No era enojo, no era tristeza, era algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Mamá, ¿qué pasa?». Doña Graciela extendió el sobre sin decir palabra. No tenía remitente. Solo el nombre de Camila escrito a mano. Dentro había fotografías, fotos de Camila entrando al edificio de la corporación, fotos de ella subiendo al auto de Sebastián, fotos de ambos en la gala, en la reunión con don Emilio, caminando por la calle después de la reunión. Cada imagen tenía un ángulo que solo alguien siguiéndolos deliberadamente podría haber capturado. Y al final, una nota escrita con letras recortadas de periódico, como en una escena que Camila solo había visto en las películas, pero que ahora era terriblemente real. «Deja de jugar a ser quien no eres, o la próxima vez las fotos no serán tan amables». Las manos de Camila temblaban. El miedo le subió por la garganta como una ola helada. Pero fue doña Graciela quien habló primero. «Esto tiene que terminar, Camila. Ahora, mamá, no puedo parar ahora. Estamos cerca de descubrir quién está detrás de todo. ¿Y qué importa quién está detrás si te ponen en peligro? Ninguna verdad vale más que tu seguridad. Ninguna. Mi seguridad se perdió el día que alguien pagó para destruir mi vida, mamá. Esto ya no se trata de la boda. Se trata de que alguien decidió que podía pisotearme y quedar impune. Y si me detengo ahora, le doy la razón». Doña Graciela la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Eres igual a tu padre, la misma terquedad, el mismo fuego. Él también creía que podía enfrentar al mundo solo». Era la primera vez en años que doña Graciela mencionaba al padre de Camila. Era un tema que vivía guardado en un cajón que ninguna de las dos abría. «Papá nos abandonó, mamá. No es lo mismo. Tu padre no nos abandonó». Doña Graciela cerró los ojos con fuerza, como si las siguientes palabras le arrancaran algo del alma. «Tu padre murió, Camila. Murió intentando protegernos de personas que eran más poderosas que él». El mundo se detuvo. «¿Qué?». Camila apenas pudo pronunciar la palabra. Doña Graciela se cubrió el rostro con las manos. El temblor de sus hombros delataba el llanto silencioso que había contenido durante décadas. Tu padre trabajaba en una empresa donde descubrió irregularidades financieras, desvíos de fondos, fraude. Quiso hacer lo correcto, quiso denunciar y una noche simplemente no volvió a casa. «¿Por qué nunca me dijiste esto?». «Porque tenía miedo. Miedo de que si sabías la verdad, harías exactamente lo que estás haciendo ahora. Enfrentar a personas peligrosas buscando justicia». Doña Graciela tomó las manos de su hija con una fuerza que contrastaba con su fragilidad emocional. «Tu padre era un hombre bueno, Camila, el mejor que conocí, y su bondad lo llevó a un lugar del que no pudo regresar». Camila sentía que el suelo se había abierto bajo sus pies. Toda su vida había crecido creyendo que su padre las había abandonado por cobardía. Había cargado ese resentimiento como una piedra en el pecho, una piedra que había moldeado su forma de ver a los hombres, su desconfianza, su necesidad feroz de independencia. Y ahora descubría que esa piedra estaba hecha de mentiras. Mentiras que su madre había construido para protegerla. «Mamá». Las lágrimas caían sin control. «Todo este tiempo pensé que no le importábamos. Le importábamos más que nada en el mundo. Por eso hizo lo que hizo, y por eso yo hice lo que hice al contarte otra historia. Porque mientras creyeras que te había abandonado, no intentarías seguir sus pasos».
Se abrazaron en ese pequeño apartamento que había sido testigo de tantas luchas silenciosas. Y en ese abrazo había décadas de dolor, de verdades enterradas, de amor que se expresa de las formas más imperfectas y más humanas posibles. Tiempo después, cuando las lágrimas se secaron y el silencio encontró un lugar más amable entre ellas, Camila habló con una voz que ya no temblaba. «No voy a parar, mamá, pero no por venganza, por papá, por todo lo que él intentó hacer y no pudo terminar. Porque si yo me detengo ahora, su sacrificio no habrá servido de nada». Doña Graciela la miró durante un largo momento y finalmente, con una resignación que solo una madre puede sentir cuando sabe que su hija ha dejado de ser una niña, asintió. «Entonces, prométeme algo, lo que sea, que no lo harás sola, que dejarás que las personas que se preocupan por ti estén a tu lado». Camila pensó en Sebastián, en su promesa de protegerla, en la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. «Te lo prometo, mamá». Esa misma noche, el teléfono de Aurelio Ponce sonó. «Funcionó», dijo sin preámbulos cuando Sebastián contestó. El documento falso fue accedido desde la terminal de Isabela Montero hace menos de una hora. Pero eso no es todo. ¿De qué más? 30 minutos después de acceder al documento, Isabela realizó una llamada desde su oficina. Nuestro sistema de seguridad registró el número, y cuando lo rastreamos, descubrimos que pertenece a un teléfono registrado a nombre de alguien que no esperábamos. ¿De quién? La pausa de Aurelio fue breve, pero pesó como una sentencia. Rodrigo Espinosa. La llamada entre Isabela Montero y Rodrigo Espinosa fue el detonante que puso todo en movimiento. Aurelio Ponce había registrado no solo el número, sino la duración exacta de la comunicación, suficiente para confirmar que no fue una llamada accidental. Fue una conversación deliberada, coordinada, entre dos personas que supuestamente no tenían ninguna relación. Pero Sebastián necesitaba más. Necesitaba algo que ningún abogado pudiera refutar en un tribunal. Necesitaba que Isabela y Rodrigo se encontraran cara a cara, y necesitaba que ese encuentro quedara documentado. «Tengo una idea», Camila dijo durante la reunión que sostuvieron en la oficina de Aurelio la mañana siguiente. «Pero van a pensar que estoy loca. Después de todo lo que ha pasado, la locura es relativa». Aurelio respondió sin levantar la vista de sus documentos. «Isabela cree que tiene ventaja. Cree que encontró información confidencial sobre problemas en la alianza con el Grupo Meridional. Si realmente está trabajando con Rodrigo, su siguiente paso lógico será reunirse con él para planear cómo usar esa información». «¿Y?» Sebastián la miraba con atención. «Entonces, démosles el escenario perfecto para reunirse. Si Isabela cree que tú y yo estaremos fuera de la ciudad visitando a don Emilio, pensará que tiene vía libre para actuar sin vigilancia». Aurelio levantó la vista. «¿Estás sugiriendo que finjamos un viaje para dejarle el camino abierto?» «Exacto. Y mientras ella cree que estamos lejos, un equipo de seguridad puede documentar todo lo que haga». Sebastián procesó la propuesta. Era audaz, era arriesgada y era brillante. «Necesitamos hacerlo bien», dijo finalmente. «Si Isabela sospecha algo, desaparece. Y con ella, todas las pruebas». Aurelio asintió. «Puedo coordinar con la firma de seguridad Centinela del Valle. Son discretos y profesionales. Si Isabela se mueve, ellos la seguirán sin que lo note». El plan se ejecutó con precisión quirúrgica. Sebastián filtró casualmente en una reunión de directiva que él y Camila viajarían para una segunda reunión con don Emilio. Isabela estaba presente. Camila notó cómo sus ojos brillaron con un destello casi imperceptible cuando escuchó la noticia, como un depredador que detecta una oportunidad. Esa tarde, Camila y Sebastián salieron del edificio de la corporación con maletas, subieron a un vehículo con vidrios oscuros y se dirigieron al aeropuerto. Pero no tomaron ningún vuelo.
El vehículo dio un rodeo y los llevó a un apartamento seguro que Aurelio había preparado en las afueras de la ciudad, equipado con monitores conectados al sistema de vigilancia de Centinela del Valle. La espera comenzó. Mientras la trampa se desplegaba, Camila se encontró en un espacio reducido con Sebastián, por primera vez, sin la distracción del trabajo, los eventos sociales o las crisis constantes. Solo ellos dos, un sofá, una mesa con café y el silencio. ¿Tienes miedo?, Sebastián preguntó después de un largo rato sin palabras. ¿De Isabela? ¿De todo esto? ¿De lo que pueda pasar? Camila sostuvo la taza de café entre sus manos, sintiendo el calor traspasando la cerámica. Mi mamá me contó algo sobre mi padre, algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Quieres contármelo? Camila dudó. Compartir esa verdad significaba abrir una herida que apenas comenzaba a reconocer, pero algo en la presencia de Sebastián, esa calma que no juzgaba ni presionaba, la hizo hablar. Le contó todo. Sobre el padre que creyó cobarde durante años, sobre la revelación de doña Graciela, sobre un hombre bueno que intentó hacer lo correcto y pagó el precio más alto, sobre una madre que fabricó una mentira para proteger a su hija de seguir los mismos pasos. Cuando terminó, Sebastián permaneció en silencio durante un momento que se extendió como un puente entre dos orillas. Tu padre era valiente, dijo finalmente. Y tu madre también, porque a veces proteger a alguien que amas requiere más coraje que enfrentar al enemigo. Mi mamá dice que soy igual a él, la misma terquedad. No es terquedad, es convicción. Hay una diferencia enorme. Camila lo miró. En la penumbra del apartamento, con las luces de los monitores parpadeando suavemente, Sebastián se veía diferente. No era el empresario poderoso ni el estratega frío. Era un hombre que cargaba sus propias heridas y que de alguna manera encontraba consuelo en las de ella. ¿Puedo preguntarte algo personal?, Camila dijo. Adelante. ¿Luciana sabía que eras así? ¿Que debajo de toda esa armadura hay alguien que se preocupa tanto por los demás? Sebastián esbozó una sonrisa triste. Luciana fue quien construyó esa armadura. Ella decía que el mundo iba a intentar aprovecharse de mi bondad y que necesitaba aprender a protegerme sin dejar de ser quien era. La armadura fue su regalo, pero a veces me pregunto si no me la puse demasiado bien. Tal vez es momento de quitártela un poco. Sus miradas se encontraron y en ese instante algo que ambos habían estado conteniendo se desbordó en silencio. No hubo contacto físico. No hubo declaración dramática, solo dos personas reconociendo que lo que sentían ya no cabía en los límites de un acuerdo de negocios. El momento fue interrumpido por la vibración del teléfono de Aurelio, conectado al sistema de comunicación del apartamento. «Señores, tenemos movimiento». Camila y Sebastián se acercaron a los monitores. Las imágenes de las cámaras de Centinela del Valle mostraban a Isabela Montero saliendo del edificio de la corporación y subiendo a un vehículo. El equipo de vigilancia la siguió a distancia prudente a través de varias calles, hasta que el vehículo se detuvo frente a un restaurante discreto en una zona alejada del centro. Isabela entró y caminó directamente hacia una mesa en la parte trasera del local. Sentado ahí, esperándola, estaba Rodrigo Espinosa. «Ahí están», Aurelio murmuró a través del comunicador. «Nuestro equipo está posicionado. Tenemos audio y visual». Las imágenes eran nítidas. Isabela se sentó frente a Rodrigo con la urgencia de alguien que no tiene tiempo para cortesías. «Tenemos un problema serio». La voz de Isabela llegaba clara a través del sistema de audio. La alianza con Bracamonte se cerró. Arteaga consiguió lo que quería. Rodrigo tomó un trago de su copa con expresión irritada. Se suponía que mi presencia junto a don Emilio iba a complicar las cosas. ¿Qué salió mal? La chica, tu exnovia, impresionó a Bracamonte de una manera que nadie anticipó. El viejo quedó encantado con ella.
Oh, Camila siempre tuvo esa habilidad, Rodrigo murmuró con un tono que mezclaba resentimiento y algo que podría haber sido nostalgia. Hace que la gente confíe en ella sin esfuerzo, pues esa habilidad está arruinando todo lo que planeamos. Y ahora Arteaga tiene documentos que sugieren problemas internos en la corporación. Si empiezan a investigar las cuentas, van a encontrar todo. ¿Todo? Las transferencias, los desvíos, Halcón Consultores, todo. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Entonces necesitamos actuar antes de que encuentren la conexión directa. ¿Qué hay del contador? ¿Fuentes sigue cooperando? El corazón de Camila se detuvo. Ricardo Fuentes, el contador general, no era inocente. Fuentes está nervioso. Isabela respondió. Dice que no firmó para esto, que él solo accedió a mover cifras, no a destruir carreras. Pues recuérdale cuánto dinero le hemos pagado y que si nosotros caemos, él cae primero. Isabela sacó su teléfono y deslizó un documento hacia Rodrigo. Mira esto. Lo encontré en el sistema restringido. Problemas financieros en la alianza con el Grupo Meridional. Si filtramos esto a la prensa antes de que Arteaga pueda reaccionar, la alianza se destruye y su reputación con ella. Rodrigo leyó el documento con una sonrisa creciente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Camila miró a Sebastián. Ambos sabían que el documento que Isabela le estaba mostrando a Rodrigo era el señuelo falso que Aurelio había plantado. La trampa estaba funcionando a la perfección. Hay algo más. Isabela bajó la voz, pero el micrófono la capturó con claridad. Necesitamos hablar sobre las fotos, las que enviamos a la casa de la madre. Sí, no funcionaron. La chica no se detuvo. De hecho, parece más decidida que antes. Rodrigo resopló. Debí imaginar que no se asustaría. Camila siempre fue así, terca hasta el final. No es terquedad, es ese hombre. Arteaga la protege. Mientras él esté a su lado, ella no va a retroceder. Entonces separémoslos, Rodrigo dijo con frialdad calculada. Si Camila descubre que todo esto empezó como un acuerdo de negocios, que Arteaga la está usando tanto como nosotros la usamos, su confianza se destruye, y sin confianza no hay alianza que valga. Las palabras golpearon a Camila como una bofetada invisible, no por lo que Rodrigo planeaba, sino por la semilla de duda que acababa de plantar en su mente. Porque tenía razón en algo. Todo esto había empezado como un acuerdo, una mentira conveniente. ¿Y si Sebastián simplemente era mejor mintiendo que Rodrigo? Sebastián la miraba, y en sus ojos Camila pudo ver que él también había escuchado esas palabras, y que le dolían. «No es lo mismo», dijo Sebastián con voz baja pero firme. «Lo que empezó como un acuerdo dejó de serlo hace mucho tiempo, y tú lo sabes». Camila quiso responder, pero Aurelio interrumpió a través del comunicador. «Tenemos suficiente. Audio, video, confesión de las transferencias, confirmación de las fotos intimidatorias, mención de Ricardo Fuentes como cómplice. Esto es todo lo que necesitamos». «Envía todo al licenciado Castañeda del Ministerio Público», Sebastián ordenó, «y prepara una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para mañana». «¿Mañana? ¿Tan pronto?» «Cada hora que pasa es una hora que Isabela tiene para destruir evidencia. Mañana Aurelio, sin excusas». Aurelio asintió a través de la línea. «Entendido». Cuando los monitores se apagaron y el silencio regresó al apartamento, Camila y Sebastián se quedaron inmóviles durante un largo rato. La adrenalina comenzaba a descender, dejando tras de sí un cansancio profundo y una claridad emocional que ya no podían ignorar. «Lo que dijo Rodrigo», Camila comenzó. «No tiene razón». Sebastián la interrumpió suavemente. «No te estoy usando. Dejé de hacer esto por la alianza hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo?» Sebastián caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad se extendían como un manto brillante, indiferentes a los dramas humanos que ocurrían bajo ellas. «Porque cuando te vi temblando en ese altar,
Algo que llevaba dormido dentro de mí despertó. Algo que creí que había muerto con Luciana. No sé cómo llamarlo todavía, pero sé que es real y sé que no tiene nada que ver con negocios. Las palabras flotaron en el espacio entre ellos como una confesión que no pedía respuesta, solo reconocimiento. Camila sintió las lágrimas acumulándose, no de tristeza ni de alegría, sino de ese alivio profundo que llega cuando alguien finalmente dice en voz alta lo que tu corazón ya sabía. Luciana tenía razón, Camila dijo suavemente, sobre los puentes, porque eso es lo que hiciste en esa iglesia. No levantaste un muro para protegerme, construiste un puente para que yo pudiera cruzar. Sebastián se giró hacia ella, y por primera vez desde que se conocían, no había armadura, no había estrategia, no había acuerdo de negocios entre ellos, solo dos personas imperfectas, golpeadas por la vida, encontrándose en medio del caos. Mañana va a ser el día más difícil de tu carrera, Camila dijo, secándose los ojos. Vas a enfrentar a alguien que considerabas parte de tu equipo. Lo sé, no estarás solo. Sebastián la miró con una gratitud que no necesitaba palabras. Porque mañana, cuando las puertas de la sala de juntas se abrieran, Isabela Montero y Rodrigo Espinosa descubrirían que la trampa perfecta que creyeron estar tendiendo había sido, todo este tiempo, la trampa que se habían tendido a sí mismos. Y la mujer que intentaron destruir sería quien les mostrara frente a todos exactamente quiénes eran en realidad. La sala de juntas de la Corporación Arteaga nunca había tenido tantas personas reunidas al mismo tiempo. La mesa principal, diseñada para 12 ejecutivos, estaba rodeada por sillas adicionales que habían sido traídas de otras oficinas. Miembros de la junta directiva, asesores legales, representantes del Ministerio Público encabezados por el licenciado Octavio Castañeda y 2 agentes de la Fiscalía Corporativa ocupaban cada espacio disponible. El ambiente era eléctrico. Todos sabían que algo extraordinario estaba por ocurrir, pero nadie conocía los detalles. Solo Sebastián, Camila y Aurelio Ponce sabían exactamente lo que iba a suceder detrás de esas puertas. Isabela Montero llegó con su confianza habitual. Caminó hacia su asiento con ese paso calculado que la caracterizaba, saludando a colegas con sonrisas breves, acomodando su carpeta sobre la mesa como si fuera una reunión más. No tenía idea de que cada paso que daba la acercaba al final de todo lo que había construido sobre mentiras. Ricardo Fuentes, el contador general, entró después. A diferencia de Isabela, su nerviosismo era evidente. Sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza de café, y sus ojos recorrían la sala con la inquietud de un animal que percibe peligro, pero no sabe de dónde viene. Sebastián fue el último en entrar. Camila caminaba a su lado. Cuando Isabela los vio juntos, algo cruzó su expresión. Confusión. Se suponía que estaban de viaje. Se suponía que estaban lejos. Buenos días a todos. Sebastián habló con esa voz que llenaba habitaciones sin necesidad de elevar el tono. Gracias por asistir a esta reunión extraordinaria. Sé que fue convocada con poco tiempo de anticipación, pero lo que vamos a tratar hoy no puede esperar. Se detuvo frente a la pantalla principal de la sala y miró directamente a Isabela. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que ella sintiera el primer escalofrío de algo que todavía no podía nombrar. Esta corporación fue fundada sobre principios de integridad, transparencia y respeto. Sebastián continuó. Cada persona en esta sala ha contribuido a construir lo que somos. Pero hoy debo informarles que esos principios han sido traicionados desde adentro. El murmullo fue inmediato. Los miembros de la junta se miraban entre sí. Isabela mantuvo su expresión neutral, pero sus dedos se cerraron alrededor de su bolígrafo con fuerza innecesaria. Licenciado Ponce, por favor proceda. Sebastián cedió la palabra a Aurelio.
Aurelio se levantó con la calma metódica que lo caracterizaba. Conectó una memoria externa a la computadora de la sala, y la pantalla se encendió con documentos, gráficos y líneas de tiempo. Durante las últimas semanas, el Departamento Legal ha conducido una investigación interna sobre irregularidades financieras detectadas en una de nuestras cuentas corporativas restringidas, comenzó. Lo que encontramos fue un esquema sistemático de desvío de fondos que operó durante meses bajo la apariencia de transacciones legítimas. Las imágenes en la pantalla mostraban estados de cuenta con transferencias resaltadas, conexiones entre cuentas fantasma y el nombre de Halcón Consultores apareciendo repetidamente. Halcón Consultores es una empresa fantasma, Aurelio explicó. No tiene empleados registrados, no tiene oficinas físicas, no tiene actividad comercial real. Su único propósito fue servir como canal para desviar fondos corporativos y realizar actividades de vigilancia ilegal contra miembros de esta empresa. Isabela permaneció inmóvil, pero el color había comenzado a drenar de su rostro. Además de los desvíos financieros, Aurelio continuó, esta investigación reveló algo más perturbador. Una transferencia específica fue realizada desde la cuenta corporativa hacia un particular, el señor Rodrigo Espinosa. El nombre cayó en la sala como una bomba. Varios miembros de la Junta reconocieron el nombre por las noticias sobre la boda fallida de Camila. Las miradas se dirigieron hacia ella, pero Camila permaneció serena, con la dignidad que su madre le había enseñado a llevar como segunda piel. Esa transferencia fue un pago. Aurelio dejó que las palabras respiraran antes de continuar, para que el señor Espinosa abandonara a su prometida en el altar, un acto deliberado de sabotaje personal financiado con dinero robado de esta corporación. El silencio que siguió fue tan absoluto que el zumbido del sistema de ventilación sonaba como un rugido. «Esto es absurdo», Isabela finalmente habló, su voz controlada pero con un filo que delataba tensión. «¿Están acusándome de algo? Porque si es así, quiero que mi abogado esté presente». «No la estamos acusando, señora Montero». El licenciado Castañeda del Ministerio Público intervino desde su asiento. «La estamos informando. Las evidencias ya fueron presentadas formalmente ante la Fiscalía». Aurelio presionó una tecla y la pantalla cambió. Ahora mostraba las imágenes capturadas por Centinela del Valle. Isabela y Rodrigo sentados en el restaurante. La calidad era impecable, y junto a las imágenes, el audio comenzó a reproducirse. La voz de Isabela llenó la sala de juntas. Las transferencias, los desvíos, Halcón Consultores, todo. Luego la voz de Rodrigo. ¿Qué hay del contador? ¿Fuentes sigue cooperando? Ricardo Fuentes, que hasta ese momento había intentado hacerse invisible en su silla, dejó caer su taza de café. El líquido se derramó sobre la mesa, pero nadie se movió para limpiarlo. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. El audio continuó hasta la parte donde Rodrigo sugería destruir la alianza con el Grupo Meridional, filtrando el documento falso a la prensa. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era sepulcral. Isabela miró a su alrededor como un animal acorralado. Buscaba aliados, simpatía, una salida. No encontró nada, solo rostros que la miraban con una mezcla de incredulidad y desprecio contenido. «Tengo una explicación para todo esto», dijo con voz que ya no sonaba controlada, sino desesperada. «Guárdela para el tribunal». Castañeda se levantó. «Isabela Montero queda formalmente notificada de que se ha iniciado un proceso legal en su contra por fraude corporativo, desvío de fondos, intimidación y conspiración. Lo mismo aplica para el señor Rodrigo Espinosa, quien fue detenido esta madrugada en su domicilio». La noticia de que Rodrigo ya estaba detenido fue el golpe final. Isabela cerró los ojos. Sus hombros, que siempre habían cargado esa postura de superioridad calculada, se desplomaron como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían.
¿Por qué? La voz de Camila rompió el silencio. No gritó, no acusó, solo preguntó con esa serenidad que dolía más que cualquier reclamo. ¿Qué le hice a usted para que quisiera destruirme? Isabela la miró, y por primera vez la máscara cayó completamente. Detrás no había una villana de película ni una estratega fría. Había una mujer consumida por algo que Camila reconoció inmediatamente porque lo había sentido ella misma muchas veces. Inseguridad. Tú tenías todo lo que yo nunca pude tener. Isabela murmuró con voz rota. No dinero, no posición. Tenías algo que la gente veía en ti y que nunca vio en mí. Autenticidad. Cada vez que entrabas a una habitación, las personas confiaban en ti sin que tuvieras que hacer nada. Yo llevo años esforzándome por ganarme un lugar en esta empresa, y tú llegaste y sin títulos, sin contactos, sin nada, te ganaste el respeto que yo nunca conseguí. Las palabras flotaron en la sala como una confesión que nadie esperaba. Camila sintió algo inesperado en su pecho. No era satisfacción ni victoria, era compasión, porque entendía lo que era sentirse invisible, entendía lo que era creer que nunca eres suficiente. Pero la compasión no borraba el daño. Lo que usted sentía no justifica lo que hizo. Camila respondió con voz firme, pero sin crueldad. Había espacio para las dos en esta empresa. Había espacio para que ambas creciéramos. Pero usted eligió destruir en lugar de construir, y esa elección la trajo aquí. Dos agentes de la fiscalía se acercaron a Isabela. Ricardo Fuentes ya estaba siendo escoltado hacia la puerta, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar a nadie. Mientras Isabela caminaba hacia la salida, se detuvo junto a Sebastián. «Usted también me subestimó», le dijo. «No». Sebastián respondió mirándola directamente. «Yo confié en usted, que es mucho peor, porque la confianza traicionada es la herida que más tarda en sanar». Isabela bajó la mirada y salió de la sala sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que marcaba el final de un capítulo oscuro en la historia de la corporación Arteaga. La reunión terminó poco después. Los miembros de la Junta se acercaron a Sebastián con palabras de apoyo. Varios estrecharon la mano de Camila con un respeto que antes no existía. Don Emilio Bracamonte, quien fue informado por teléfono esa misma mañana, envió un mensaje que Aurelio leyó en voz alta. «La alianza sigue firme, ahora más que nunca». Pero para Camila, el momento más importante no ocurrió en la sala de juntas. Ocurrió horas después, en el pequeño apartamento donde doña Graciela esperaba con las manos entrelazadas sobre la mesa y el corazón en la garganta. Cuando Camila cruzó la puerta, no tuvo que decir nada. Doña Graciela la miró a los ojos y lo supo todo. Se levantó, caminó hacia su hija y la abrazó con la fuerza de quien ha cargado miedos durante décadas y finalmente puede soltarlos. «¿Se terminó?», doña Graciela susurró. «Se terminó, mamá. ¿Y estás bien?». «Estoy completa». Lloraron juntas, como no habían llorado desde que Camila era niña. Lágrimas que no eran de dolor sino de liberación, de justicia, de amor que sobrevive a todo. «Tu padre estaría orgulloso», doña Graciela dijo entre sollozos. «Lo que él no pudo terminar, tú lo terminaste». «No lo hice sola, mamá. Lo hice con todo lo que tú me enseñaste, cada vez que cosías hasta la madrugada, cada vez que me decías que no bajara la cabeza, cada vez que elegías dignidad cuando el mundo te ofrecía rendición. Eso me trajo hasta aquí». Doña Graciela tomó el rostro de su hija entre sus manos y la miró con esos ojos que habían visto tormentas y amaneceres en igual medida. «La dignidad no es algo que se enseña, hija. Es algo que se hereda, y tú la llevas en la sangre». Semanas después, la Corporación Arteaga celebró la firma oficial de la alianza con el Grupo Meridional en una ceremonia íntima. Don Emilio viajó personalmente para estar presente. Cuando vio a Camila, la saludó con un abrazo que sorprendió a todos. «Aurora me visitó en sueños anoche», le dijo al oído.
Me dijo que usted me recuerda a ella. Y viniendo de Aurora, no hay mejor cumplido en el universo. Camila sonrió con lágrimas que ya no le daba vergüenza mostrar. Tiempo después, Sebastián creó una fundación con un nombre que Camila eligió: Fundación Puentes. Su misión era identificar y apoyar a personas con talento extraordinario que carecían de oportunidades formales. La primera beneficiaria fue una joven madre soltera que hablaba 3 idiomas y no podía costear una certificación. Doña Graciela fue nombrada presidenta honoraria. «No sé nada de fundaciones», protestó doña Graciela cuando se lo dijeron. «Sabes de dignidad, mamá», Camila respondió, «y eso vale más que cualquier título». Una tarde, Camila regresó a la parroquia del Sagrado Refugio, no para una boda, no para una ceremonia, solo para sentarse en la misma banca donde todo había comenzado. El padre Tomás Aguilar la reconoció inmediatamente. Se sentó a su lado sin decir palabra, como hacen los hombres sabios que entienden que a veces la presencia es más elocuente que cualquier sermón. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Siempre, hija». ¿Cree que las peores cosas que nos pasan pueden convertirse en las mejores? El padre Aguilar sonrió con esa sabiduría que solo los años y la fe pueden cultivar. «Creo que el dolor es una semilla, y que lo que crece de ella depende de quien la siembra. En manos equivocadas crece amargura, en manos como las tuyas crece esperanza». Camila miró el altar vacío, el mismo altar donde había temblado de vergüenza, el mismo lugar donde un hombre cruzó una iglesia entera para devolverle algo que nadie debió haberle quitado. Pasos resonaron en el pasillo central. Camila se giró. Sebastián caminaba hacia ella, sin prisa, sin discurso preparado, solo con esa mirada que decía todo lo que las palabras nunca podrían capturar completamente. Se sentó a su lado en la banca. El padre Aguilar se levantó discretamente y se alejó con una sonrisa que guardaba en sus labios. «¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que estuvimos aquí?», Camila preguntó. «Cada palabra. Dijiste, las mejores decisiones siempre parecen una locura». Y tenía razón. Camila lo miró. En sus ojos ya no había miedo, ni duda, ni la sombra de una novia abandonada. Había fuerza, había paz, había algo que finalmente tenía nombre. «Tenías razón», dijo, «pero no fue una decisión, fue un puente». Sebastián tomó su mano, no como empresario, no como protector, como un hombre que había aprendido que perder todo es a veces el único camino para encontrar lo que realmente importa. Y en esa iglesia donde una vez todo se derrumbó, algo nuevo se levantaba. No sobre mentiras, no sobre acuerdos, sobre verdad, sobre dignidad.